Muy bien, estamos en la semana número 10, señores. Vamos a completar con el trabajo que hemos iniciado la semana pasada. Es decir, hemos trabajado ya lo que es el uso de los ábacos y habíamos trabajado sobre la característica de usar distintos diagramas para valores de G, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a completar el día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a completar, permítanme un segundo, el uso de las tablas cuando el valor de G no se encuentra precisamente en ninguna de las tablas. ¿Está bien? ¿A qué nos referimos con esto? Pues habíamos trabajado, como repito, usando estas tablas, ¿no es cierto?, para comparar los resultados y vemos que nos sale aproximadamente similares, no hay mayor variación. Sin embargo, la pregunta estaría, ¿qué sucede si es que el valor de G, por ejemplo, es, en vez de 0.6 o 0.7, nos sale 0.64? ¿No es cierto? No habría una tabla para ella. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Es un proceso de interpolación, ¿de acuerdo? Vamos entonces a usar las tablas. ¿Qué sucede cuando yo tengo que realizar una interpolación? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasaría? Bien, vamos a usar las tablas, estas de aquí que no las hemos trabajado, las tablas del ACI, ¿cierto? Para revisar esto, ¿ya? Entonces, a ver, permítame un segundo nada más. Este valor de aquí lo voy a trasladar acá para que podamos visualizarlo. Ya estamos, listo. Entonces, vamos a realizar el uso de estas tablas, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, vamos a usar una columna, ¿no es cierto?, de 50 por 50, con un F'C 280, porque recuerde usted que esto siendo de 4 kilolibras, por pulgada cuadrada, tiene, pues, un valor en el sistema MKS de 280. Vamos a mantener el recubrimiento de 4 centímetros del acero longitudinal de 1 pulgada con estribos de 3 octavos, ¿de acuerdo? 3 octavos. La carga lo vamos a mantener, ¿de acuerdo? La carga que tenemos aquí la vamos a mantener, ¿no es cierto?, para que podamos usarlo en esos valores. Aquí está, 2,95, ¿no es cierto? Y el MU 58,75, ¿no? Es lo que empleamos la clase pasada. Sin embargo, como repito, vamos a cambiarle la sección. Claro, vamos a tener una columna más exigida, por cierto, pero lo que quisiéramos ver es qué sucede cuando no tenemos digamos, una tabla definida, específica, ¿no? Así que lo primero que vamos a calcular en este caso será determinar cuál es el valor de G. ¿Está bien? ¿Cuál es el valor de G? Entonces, yo quisiera que ustedes participen en esto para que vayamos construyendo sobre esa base los criterios que van a significar el desarrollo cuando no tenemos un valor G conocido. ¿Listo? Bien, ¿qué cosa es el valor de G? Que en este caso aparece como gamma, ¿no? Así. ¿Pero qué es el valor de G? Habíamos dicho que G no es otra cosa que la distancia interna, esta distancia de aquí, esta distancia interna, de eje a eje, por cierto, ¿no es cierto?, entre el valor total de la longitud, h, ¿está bien? En esta dirección, por cierto, ¿no? Entonces, repito, el valor de G es esta distancia interna. ¿Eso qué significa? Que debo restarle a la longitud h, en total debo restarle al recubrimiento, el diámetro del estribo y el diámetro de la varilla, ¿no es cierto? Y esa distancia, entonces, pues tendremos acá esa distancia interna sobre este valor total y eso me va a dar el valor de G. Muy bien. Bajo esas características, entonces, me gustaría que ustedes determinen el valor de G, ¿de acuerdo? Bien, les doy unos minutos, señores, para que ustedes lo puedan calcular y ustedes me dicen con qué valor de G, y eso significa con qué tablas voy a tener que trabajar, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, les doy 4 minutos, a ver, para que ustedes lo desarrollen. Un cafecito, mientras tanto. Recuerden que solamente vamos a trabajar con estas de aquí. Estas de aquí ya las tenemos preparadas. 4 por 7, 28, o sea, sería F'080, estamos bien. DPI, grado 60, no hay problema, pero yo necesito saber con qué tabla voy a trabajar.
tenemos? 0.09, no. A ver, vuelvo a intentar, por favor, ¿sí? 0.78, no, ahí está, Miguel le sale 0.75, es que me gusta más, ¿de acuerdo? A ver, alguien más que se anime a completar el valor. Tenemos 3 valores distintos, solo uno de ellos es correcto. Tenemos otro valor más, 0.82. Se están disparando, pero está bien, hay que sacar resultados. No importa que nos equivoquemos, tengo 4 resultados distintos, solo uno correcto. A ver, sigamos intentándole, les queda 1 minuto. A los alumnos que han participado, gracias. De acuerdo, sin embargo, vamos a seguir ratificando. A ver, tenemos otro más. Mauricio dice, 0.75, cambió de 0.789 a 0.75. Vamos bien, de acuerdo, a ver qué dice David. David está en 0.09, ahora va a 0.82. A ver, quedan unos segundos. A ver, 0.70. Vamos David, que se puede. Uno más, un ajuste más y ya está. Muy bien, vamos a ver, revisar un momentito. A ver, ¿qué cosa es lo que implica el valor de G? ¿No es cierto? G es esta distancia interna, pero a esta distancia interna tenemos que quitarle, ¿qué cosa? El recubrimiento 2 veces, 4 por aquí y 4 por acá. Tengo que quitarle el diámetro de la varilla de 3/8, porque es el estribo. 0.95, 0.95, tengo que quitarle. Y luego el diámetro del acero vertical, que es de media, entonces 2.54, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tendría un radio y aquí tendría el otro radio y eso representa un diámetro, ¿listo? Entonces aquí lo tenemos, a ver, vamos a sacarlo de aquí un momentito, ahí está, ¿ya? Así. Ahí está el valor, ¿cierto? Entonces tendríamos 50 menos 2 veces, ¿qué cosa? El recubrimiento por la izquierda y derecha, 0.95, que es el diámetro de la varilla de 3/8, que es el estribo, ¿no es cierto? Y 1.27, que es el radio de la varilla vertical, ¿no es cierto? De 2.54, ¿de acuerdo? Así. Entonces, si hacemos este cociente sobre 50, eso nos va a dar el valor de G. Y esto es 0.7512. Entonces, tranquilamente podríamos trabajar con 0.75, ¿no es cierto? Ok. ¿Por qué se toma, dice, la mitad de un lado? A ver, vamos a revisar eso entonces. A ver, vamos a revisar eso, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo por aquí para que nos acordemos. Permítame un segundo nada más. A ver. Primero vamos a colocar la carcasa, como se dice. Ya no voy a hacerlo todo, pero por lo menos vamos a
a trabajar la parte principal, ¿ya? Aquí tengo así, y aquí tengo, listo. Y ahora voy a dibujarle el diámetro, ¿sí? Ya, vamos a hacerlo por aquí. Bien, vamos a trasladarlo, aquí estamos. Listo. Bien, vamos a ir colocando unas líneas que nos van a significar, nos van a guiar la referencia. Bien, ¿por qué digo dos? Porque voy a trabajar solamente uno. Mire, ve, esta distancia de aquí, vamos a darle un poquito más de espesor, ahí. Esta distancia de aquí, esto es 0 punto, voy a marcarlo ahí, eso es 4 centímetros. ¿Listo? Segundo, esta distancia aquí de color rojo, esta de aquí, es el diámetro del estribo, 3 octavos. Y último, este de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Es el radio de ¿cómo se llama esto? De la varilla. Entonces, yo necesito esta medida. Está bien, voy a sacar este de aquí. Este de aquí, segundito, y de acá. Esta medida es la que necesito. Esta es la que necesito. Y esta medida dividida entre esta de aquí, ¿cierto? Entre esta de aquí, y claro, esta de acá, eso me da el valor de G. ¿Listo? A ver, espero que se vea mejor, ¿cierto? Así, ¿estamos? Ajá, 2 veces el radio es el diámetro, bueno, da lo mismo, ¿de acuerdo? Claro que sí, de ambos extremos, así es, de ambos extremos. ¿Por qué? Porque estamos indicando que, un segundito por favor David, estamos indicando que esta medida de aquí es la distancia interna entre eje y eje de los extremos del acero. Y para eso necesito quitarle todo esto de aquí y esto de aquí que representa el doble de esa distancia, ¿ya? Muy bien, ahora sí, había una consulta, disculpa que le haya cortado. Ok, está bien. Había una consulta. Ya se desanimó. ¿Quién era el que quería hacer una consulta? David, de acuerdo, le escuchamos. Ah, ok, ya, está bien, no hay problema, no hay problema, no hay problema. No, no, de ninguna manera, no se trata de disculparse, se trata de aclarar, ¿de acuerdo? Aquí la idea es que se hagan las consultas y si nosotros cometemos algún error, pues estamos para aclararlo, ¿no es cierto? Solamente de esa manera vamos a poder aprender. Gracias por la consulta y por las dudas, porque esto es importante, ¿de acuerdo? Si no tiene esto claro, entonces, pues vamos a tener que utilizar de repente abacos equivocados y eso no está bien, ¿ya? Esta distancia, entonces, repito, perdón, esta distancia, ¿no es cierto? Voy a checar un poquito, está mejor. Esta distancia interna entre la distancia total, ese me da el valor de G. Por eso es que decimos 50 menos 2 veces. ¿Por qué? Porque estamos sumando este aquí, 4 más 0,95 más el radio de la varilla longitudinal por 2. ¿Por qué? Porque aquí tengo otra distancia más y eso lo divido entre 50 y me da 0,751, que en realidad podemos trabajarlo con 0,75. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso quiere decir entonces, de acuerdo a que yo tengo ahora entonces estos valores, ¿cierto? Estos valores de aquí, ¿sí? Aquí estamos. Voy a trabajar entonces con estos dos gráficos, ¿estamos? El 0,70 y el 0,80, ¿no es cierto? Con estos dos. ¿Por qué tengo que trabajar con ellos dos? Porque naturalmente el valor que busco es un valor intermedio, ¿está bien? Cualquiera sea la diferencia, pudo haber sido 0,73, 0,74, 0,77 y así, basta que sea así, entonces yo tengo que buscar los dos extremos para realizar una interpolación simple, ¿ya? Es una interpolación simple. Sin embargo, antes de entrar a estos gráficos, ¿de acuerdo? Antes de entrar a estos gráficos, tengo que saber cuál es el valor de K sub n, ¿no es cierto? Y de Rn.
Fíjese que estos ingresos ya no son iguales que en los casos anteriores, ¿cierto? Aquí era K, P sub U sobre F', B por T. En este caso es K sub N. ¿Y qué cosa es K sub N? P sub N entre el F'C por el área de la sección, ¿de acuerdo? Y en el caso de Rn es P sub N por E sobre el F'C, área entre H, ¿no es cierto? Así, siendo H la dirección horizontal siempre. Aquí está, esa dirección. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora ustedes van a calcular, ya tengo ahí el P sub U, el M sub U y les he facilitado el E, perdón, ¿no es cierto? El E que es 0.20 metros, ¿no? O si gusta, puede trabajarlo con centímetros, 20 centímetros, da lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a calcular ahora para este caso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores de K sub N, ¿no es cierto? Y Rn. ¿Listo? Bien. 5 minutos para responderlo, ¿de acuerdo? Responder. Para encontrar esos valores, ¿listo? Necesitamos entrar a K sub N y R sub N. ¿Listo? ¿Cuáles son esos valores? Aquí están. Los voy a poner aquí para que los puedan ver un poquito mejor. Estamos, permítanme un segundo para sacar esto. Ahí están los dos valores, señores. K sub N está aquí a la izquierda y R sub N en la parte inferior aquí. ¿Listo? Listo, señores. Calculamos esos valores. 5 minutos. Un cafecito. Cuando no sale. Ajá, ahí
Ya, vamos a mostrarlo, ¿sí? Aquí está. Ya, ahí lo tenemos. 295 y 58,75, ¿ya? Ok. ¿Listo? ¿Alguien se anima a dar resultados? ¿Nadie? A ver, vamos a resolverlo, ¿ya? Vamos a resolverlo entonces. Un segundito. Vamos. Muy bien, entonces, fíjense, aquí tenemos esas dos expresiones y vamos a desarrollarlas. Aquí están al detalle, ¿ya? Ahí estamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos? El valor de P sub n, ojo, no se olvide, P sub n es nominal, ¿de acuerdo? Y sin embargo, el P sub u es último, por lo tanto, tendríamos que, aparte de llevarlo a kilogramos, ¿no es cierto? Tendríamos que dividir entre phi, que es 0,7, para efectos de compresión. Entonces, tendríamos 295.000 kilogramos entre 0,7 para que nos dé la carga nominal, ¿de acuerdo? El F'C no ha cambiado, 280 kilogramos por centímetro cuadrado, y aquí tendríamos el área que sería 50 por 50 centímetros cuadrados. Fíjense, esta expresión es adimensional, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es perfectamente adimensional. Tendríamos en el numerador kilogramos, en el denominador kilogramos por centímetro cuadrado, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se van, kilogramos con kilogramos se van, y me queda acá su n, 0.602, que tranquilamente podemos trabajar con 0.60, ¿de acuerdo? 0.60 entonces para acá sub n. Ya sabemos que el valor de G es 0.75 y para un F'C de 280, ¿de acuerdo? El valor de Rn tendríamos que considerar que sería P sub n, nuevamente estamos en el mismo problema, 295.000 entre 0.7. El valor de E, aquí tener cuidado que si lo colocamos en metros, entonces el valor de H también tiene que estar en metros. ¿Por qué? Porque el F'C es kilogramos por centímetro cuadrado. Fíjense, hacemos nuevamente el reajuste de unidades. 295.000 kilogramos con 280 kilogramos se van los kilogramos. Sobre centímetro cuadrado, aquí tengo centímetro cuadrado, se van los centímetros cuadrados. Y me queda en la parte superior una medida de longitud y H longitud. En este caso, ambos están en metros, o sea que si considero la excentricidad en centímetros, el H de la parte inferior también tendrá que ser en centímetros, porque si no voy a encontrar cualquier valor, ¿de acuerdo? Aquí lo hemos puesto a propósito, E en metros, como estaba, y por lo tanto H tiene que tener las mismas unidades, o sea, 50 entre 100, 0.100. ¿De acuerdo? Para que haya consistencia. Repito, estas unidades deben ser adimensionales, debe haber consistencia de unidades. Bueno, el valor que encontramos 0.240, 41 podría ser con 3 decimales, pero como vamos a tomar solo 2, difícilmente vamos a poder graficar el 41. Entonces podemos emplear 0.24. ¿Está bien? 0.24 y 0.60. ¿Bien? De tal manera entonces que con estos dos valores vamos a ingresar a las dos tablas. ¿Sí? Vamos a ingresar a las dos tablas. Es decir, vamos a tomar la tabla entonces 0.7 y 0.8.
¿de acuerdo? Vamos a ingresar a la tabla 07 y 08, ¿listo? Y lo que vamos a hacer entonces es ahora calcular el valor de la cuantía, tanto para la tabla 7 como para la tabla 8. ¿Listo, señores? Entonces ustedes van a trabajar eso, luego voy a hacer un zoom y vamos a verificar qué es lo que me sale a mí y lo vamos a comparar con lo que hacen ustedes. Por favor, espero que estén trabajando en esto porque es necesario que usted comience a experimentar y usar las tablas, ¿no? No va a haber otra oportunidad de usar estas tablas, me refiero a modo de práctica. Vamos a seguir, por cierto, la temática, pero es importante que usted adquiera la experiencia de trabajar con cualquier tipo de tabla, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos usado en la clase anterior estas dos primeras tablas y ahora estamos usando el tercer bloque. De hecho, entonces, en la práctica o en un examen nos van a poner alguna tabla, de repente una cuarta alternativa o de repente una de estas alternativas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener solvencia, es decir, reconocer cómo voy a ingresar y en qué tablas debo ingresar, ¿de acuerdo? De hecho, también es fácil reconocer que nos van a dar un solo bloque de tablas, ¿no? No nos van a dar 2, 3 bloques de tabla para escoger, no, eso no va a suceder. Nos van a dar en el sistema MKS, en el sistema británico, en el sistema de la CI, en fin, un paquete de, tablas que sean compatibles, ¿no? ¿Está bien? Listo, señores. Entonces, a ver, les doy ahora 7 minutos. Espero que les sea suficiente. Si fuera 5, sería ideal. Para que puedan encontrarme en cada caso, ¿no es cierto?, con estos dos resultados, K sub n 0.6 y R sub n 0.24, para encontrar finalmente el acero respectivo estimado, ¿ya? Bien, señores, corre el tiempo, vamos a darle unos minutos más. Pero ahora sí encuentre pues resultados. A ver si se anima, por favor, si se anima. No, es que hemos variado, María Fernanda, hemos variado las características, ¿sí? La característica antes era de 60 por 60, ahora es de 50 por 50, ¿ya? Y está en la parte superior, ¿sí? A ver, se lo voy a mostrar. Ahí está. Estamos cambiando a una de 50 por 50 y una F'C de 280 para poder usar esta tabla, ¿ya? En la clase anterior hemos trabajado con 210 y para una sección de 60 por 60. Cosa que nos impedía usar esta tabla. Ahora la estamos usando y estamos tratando de encontrar resultados en esta tabla, ¿no? Bien, señores, entonces ustedes me dirán qué valores les salen. Espero haber respondido su pregunta, María Fernanda. Vamos, hay que estimar entonces los valores de cuantía para la tabla 07 y cuantía para la tabla 08. Ya tenemos respuesta entonces. Ya. Para 07, 0.05. A ver. Y para 0.08, a ver, calculemos.
Creo que ya tenemos resultados entonces. 0.044. Muy bien. 0.043 también es válido. Perfecto, David. Gracias, Miguel. Muy bien. Vamos entonces a acercarnos, ¿cierto? Vamos a ver esto. ¿De acuerdo? Así vamos a acercarnos un poquito, ¿cierto? Y vamos a constatar, de hecho, entonces tengo 0.6 y 0.24, ¿está bien? 0.24 y cierto, estamos muy cerca a este punto de intersección que tranquilamente podría ser 0.05, muy bien. Y en el caso del otro gráfico, tendríamos de igual manera 0.24, 0.6, y aquí tendríamos desde 0.04 a 0.05, ¿no es cierto? Entonces lo que podríamos hacer, como ya habíamos establecido anteriormente, vamos a ponerle un colorcito, una línea, ¿no es cierto? Así, perpendicular, ahí estamos. Y si nosotros planteamos el punto medio, podríamos decir aproximadamente que es 0.43, 0.44, ya depende de la vista, ¿no? Recuerde que esto es bastante acercamiento, eso no lo tenemos en un papel, ¿no? En un papel lo tenemos ahí, más o menos, a esta medida. Entonces, de acuerdo, estamos con esos dos valores que vamos a identificar, ¿cierto? Y en cada caso, ahí está, ¿no es cierto? Tendremos 0.05, muy bien, y 0.043, ¿estamos? Y como nosotros necesitamos el intermedio, 0. ¿No es cierto? 75, y tengo para 0,7 y para 0,8, la interpolación se vuelve más simple, ¿no? Sería simplemente el promedio de esto, ¿no? Y el promedio de esto sería, bueno, la semisuma de ambos, ¿no? Eso sería 0.0465, ¿de acuerdo? Así. Si tuviéramos que interpolar, por ejemplo, de 0. No sé, pues 72 a 0.80, tendríamos que hacer la interpolación que siempre hemos aprendido en matemáticas, ¿cierto? Es una relación proporcional y asunto resuelto, ¿ya? Asunto resuelto. Entonces, en este caso, como repito, encontramos simplemente el promedio, ya que el G es igual a 0.75. Bien, la cuantía entonces de la columna va a ser 0.0465. Vamos a calcular ahora en base a esta cuantía promedio, el área del acero. Bueno, el área de acero ya se convierte en algo más sencillo, ¿cierto? Algo más sencillo. Vamos a retirar esto de aquí, ¿cierto? Aquí estamos. Entonces tendríamos que el área vendría a ser 0.0465, ¿no es cierto? Por 50, que sería la sección geométrica. Estamos hablando de 116,25 centímetros cuadrados. ¿Listo? 116,25 centímetros cuadrados. Y para ello, entonces, para saber cuántas varillas voy a utilizar, habrá que dividir 116,25 entre 5.10, que es el área, ¿no es cierto?, de una varilla de 1 pulgada. Eso implica 22.8 varillas de 1 pulgada. Pero como ya habíamos establecido previamente, las caras deben ser proporcionales, por lo tanto tendríamos que buscar un número de varillas que sea proporcional a 4, ¿no? Entonces subiríamos, aquí tendríamos prácticamente 22.8, 23 varillas. Bueno, subimos a 24 varillas, ¿no es cierto? Que sería el número de varillas que emplearíamos para una sección de 50 por 50. Fíjese que en el caso anterior nosotros habíamos encontrado, al igual que aquí, ¿no es cierto?, 16 varillas, claro, pero 16 varillas era para una sección de 60 por 60. Al reducirle la sección, entonces ha aumentado el número de varillas, ¿está bien? Ha aumentado de 16 a 24, ¿está bien? 8 más, o sea, el 50%, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí lo podemos distribuir de la siguiente manera. Usamos 24 varillas, ¿de acuerdo? Y para, digamos, optimizar el uso, podemos hacer paquetes de A3 en las esquinas, cosa que tendríamos 3 por 4 son 12, me quedarían 12, como tengo 4 caras, lo divido 12 entre 4, me dan 3 varillas por cara, ¿no es cierto? Ahí tengo 12, más en las esquinas, y tendríamos las 24 varillas. ¿Listo? Bien, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. Estamos para responder las inquietudes.
Correcto, 24 varillas. Eso es. Miguel, muy bien. Hasta aquí, ¿alguna inquietud, alguna duda? Fíjense, ya aprendimos a usar todos los ábacos que nos han mostrado, ¿de acuerdo? Los ábacos que nos han mostrado, de tal manera entonces que ya podríamos resolver cualquier problema, ¿no es cierto? De primera intención para estimar, ¿de acuerdo? Para estimar todavía, ¿ya? La verificación biaxial, pues vamos a dejarlo un momentito y vamos a trabajar la esbeltez. ¿Listo? Señores, no sé si tenemos alguna consulta adicional. Bien, esta información ya totalmente consolidada la vamos a poner en una, digamos, en una presentación, es decir, un PPT, no, perdón, en un PDF y lo voy a subir al aula virtual para que tengan ustedes ya el uso de todas las tablas, ¿no es cierto? Aquí ya con esto tenemos la habilidad, espero que sí, que podemos usar cualquier tabla para iniciar el proceso de diseño de una columna. Esto es el primer paso que llamamos la estimación. ¿Listo? Con la estimación vamos a comenzar el diseño de una columna. Muy bien, señores, no sé si tenemos alguna inquietud. Todo claro, me dice David. Perfecto, gracias David. Muy bien, vamos entonces ahora, gracias Miguel, vamos ahora entonces a complementar, es decir, nosotros sabemos que bajo el criterio de columna corta, aun cuando tengamos un momento accidental o despreciable, no va a tener mayor efecto sobre la columna. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hay un efecto de esbeltez. Y ese es el tema que vamos a comenzar de inmediato. Solo haremos la teoría, ¿de acuerdo? Con el detalle necesario y luego, ya para la siguiente clase, haremos ejercicios y entonces emplearemos el criterio de esbeltez para amplificar las columnas, o sea, las cargas de las columnas cuando se requieran, ¿cierto? Y ya vamos a poder entonces, con el manejo de las tablas, entonces entrar al análisis de segundo orden, que es en la verificación de condición biaxial. ¿Listo? Ya con eso estaríamos listos para diseñar columnas. Muy bien, entonces vamos a revisar lo que habíamos hecho previamente. Nosotros habíamos trabajado, repito, ¿no es cierto? El diagrama, hemos revisado digamos, la estimación del acero a través de los diagramas, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que inmediatamente viene después el tema de compresión biaxial. Pero esta verificación que lo hace, ¿no es cierto? A través de esta ecuación de las inversas, Bresler, lo vamos a hacer una vez que entendamos el análisis de segundo orden, ¿de acuerdo? Para completar el proceso, ¿ya? De tal manera entonces que vamos a irnos al siguiente capítulo, ¿no es cierto? Para que podamos entender el diseño de columnas esbeltas y luego en la próxima clase ya hacer un ejercicio completo, ¿está bien? Un ejercicio completo, es decir, considerando el efecto de esbeltez y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, trabajando ya la condición biaxial. ¿Estamos? Bien, vamos entonces ahora sí a entrar a la parte de la condición de una columna esbelta. Ya habíamos dicho anteriormente nosotros que existe una diferencia muy clara entre una columna corta y una columna esbelta. La columna corta es aquella que tiene una carga axial en su eje centroidal y aun cuando tenga un momento provocado por una excentricidad accidental, ese comportamiento no afecta al elemento. Sin embargo, si tuviéramos que considerar la deformación del elemento, y eso se da en distintas condiciones, entonces habrá que considerar el análisis de segundo orden. Bien, aquí tenemos entonces, reconociendo el concepto de una columna esbelta, ¿de acuerdo? Cuando esa columna es esbelta, que ya lo sabemos, pero cuando se considera el efecto de esbeltez, ¿de acuerdo? Cuando en una columna se considera el efecto de esbeltez. ¿Cómo reconocer si esa columna de esbeltez está en un pórtico arriostrado o no arriostrado? Vamos a entender eso en un momentito. Esa es una manera de verificar si vamos a considerar o no el efecto de esbeltez. Este efecto de esbeltez, ¿no es cierto?, también se le considera como el análisis de segundo orden. ¿Por qué decimos análisis de segundo orden? Porque vamos a tener un segundo incremento de cargas, ¿de acuerdo? Fíjense, la carga rutinaria, la carga que aprendemos en el entrado,
Es carga muerta y carga viva. Por ende, tenemos el momento de carga muerta y el momento de la carga viva, ¿cierto? Sin embargo, el análisis de primer orden implica un primer incremento. ¿Cuál es ese incremento? Con los coeficientes de amplificación de las combinaciones. Por ejemplo, la combinación 1 es 1.4 del momento de la carga muerta más 1.7 del momento de la carga viva, ¿de acuerdo? Pero ese efecto es del análisis de primer orden. ¿Qué significa que tengamos el análisis de segundo orden? Que va a haber un segundo incremento. ¿Y cómo vamos a calcular ese segundo incremento? Bueno, se va a calcular a través de considerar una columna no ariostrada o ariostrada. Por lo tanto, entonces, el análisis de segundo orden significa la amplificación de los momentos, o sea, la segunda amplificación. ¿Y para qué se hace todo esto? Bueno, para salvaguarda de la estabilidad de la columna. Si nosotros simplemente le incrementamos el análisis de primer orden, estaremos cumpliendo con el análisis por resistencia, ¿no es cierto?, que nos indica la norma, capítulo 9. Sin embargo, hemos de considerar el efecto de esbeltez. Eso significa volver a incrementar el valor con unos factores. Esos factores tienen dos características, ¿cierto? Este valor se llega a concretar, es decir, se llega a cuantificar a través de lo que llamamos el delta de NS y el delta de S, que vamos a verlo a continuación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos reconocer y vamos a trabajar en estos momentos que nos queda de la clase, ¿de acuerdo? Y a la próxima clase, entonces, vamos a trabajar un ejemplo considerando el efecto de Beltès. Claro, analizando si tiene competencia o no tiene competencia, ¿no? Es decir, si va a afectar o no va a afectar, de qué manera va a afectar y cómo lo voy a construir. ¿Listo? Muy bien, vámonos entonces a lo que ya conocíamos de alguna manera. ¿Qué es una columna esbelta? Bueno, en primera instancia tenemos una relación, ¿no es cierto?, entre la sección transversal, que es muy pequeña, respecto a su longitud. ¿Por qué lo catalogamos así? Porque este tipo de columnas, ¿no?, más allá de que su carga no es concéntrica, ¿está bien?, no es concéntrica, tiene una excentricidad, y dado que va a considerarse la deformación lateral de esta columna, entonces esa va a generar una columna esbelta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una columna esbelta, tenemos que considerar también no solamente la resistencia, como decía, que es la condición de las combinaciones, sino la estabilidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es estabilidad? Se define estabilidad como la capacidad de un elemento a responder a pequeñas y a variaciones de carga a lo largo de su elemento. Entonces, si este elemento tiene una carga, ¿no es cierto?, concéntrica, y se produce un pandeo, es decir, digamos, se deforma, entonces su estabilidad depende de esta capacidad, ¿no es cierto?, a responder con pequeñas deformaciones o variaciones de carga, ¿sí? Entonces, esa capacidad la tenemos que estudiar, la estabilidad. Esa estabilidad ya la hemos visto nosotros en el curso de mecánica de materiales. ¿Se acuerdan ustedes de el P crítico, o sea, la teoría de Euler, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Lo veremos a continuación también aplicado. Muy bien, vamos a, digamos, a relacionar estos dos conceptos porque ya lo hemos trabajado, sin embargo, existe una gran diferencia, ¿no? En el caso de una columna corta que tiene una carga axial y al mismo tiempo tiene un momento, ese momento es pequeño como para plantear una deformación de la columna. A eso le llamamos columna corta. Sin embargo, cuando tenemos una sección de una columna, ¿no es cierto?, cuya carga siendo axial y el momento de mediana intensidad, lo que sucede es con el elemento que se deforma. Entonces, al pandeo flexionante que genera inestabilidad se le denomina el efecto P delta, ¿no? Un efecto que es añadido a la deformación, ¿ya? Con la deformación se incluye el efecto P. Aquí está, miren, ven. Si nosotros tenemos una carga axial con un momento, lo que generaremos será, ¿qué cosa? El momento por excentricidad. Ahí está, el momento es P por la excentricidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, si adicional a esto el elemento se deforma,
entonces habrá un crecimiento del momento. A ver, ¿qué significa esto? Entonces, repito, si yo tengo este primer momento, solamente es una columna corta, pero si al mismo tiempo yo le añado este efecto, es decir, el efecto de la excentricidad más el efecto delta, entonces la deformación va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el momento total va a ser el efecto de P por E más P por delta, ¿cierto? Así. Esto es por excentricidad, ¿no es cierto? Y esto es por deformación. Repito, excentricidad y esto es por deformación. ¿Sí? Este es el efecto P delta, entonces. ¿Cuándo se considera que el momento está siendo afectado por el efecto de P delta? Cuando se considera la deformación. ¿Cierto? Así. Entonces, las deflexiones, ¿no es cierto?, se incrementan, ¿no es cierto?, para la columna a ser diseñada. Entonces, debemos tomar en cuenta cómo es que estas deflexiones afectan el diseño. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasar del análisis de primer orden, que implica el P por E, ¿de acuerdo? Porque el P no es otra cosa que las cargas amplificadas. ¿Vamos? Sin embargo, la deformación interna no está considerada en el análisis de primer orden, lo haremos en el segundo orden. Muy bien. También debemos reconocer entonces que una columna tiene la posibilidad de soportar mejor perfil, mejor performance respecto a una columna que se deforma, ¿está bien? Digamos, el material, si falla el material, entonces el elemento va a comenzar a colapsar y genera su estabilidad, su esbeltez genera una falla por estabilidad. ¿Por qué? Porque se contempla, ¿no es cierto?, un adicional. Ese adicional es precisamente el efecto P delta. Bien, de tal manera que la falla, como repito, va a permitir que esta carga axial, ¿no es cierto?, carga axial por una excentricidad incrementada al efecto de deformación genera una columna esbelta. ¿Qué significa una columna esbelta? Pues tiene menor capacidad que una columna corta. Pues eso es entendible, ¿no es cierto? Y si es que esa es demasiado esbelta, o sea, la deformación es más grande, pues puede colapsar casi de inmediato ante una carga menor. ¿Ya? Así de la misma manera aquí. Entonces, una columna corta, ¿no es cierto? Una columna corta es aquella que tiene mejor performance, mejor posibilidad y puede, ¿no es cierto?, resolverse mediante una carga axial y una deformación, una excentricidad, ¿no es cierto?, accidental. Y claro, eso funciona para longitudes menores. Cuando tengo la misma sección con el mismo acero para una longitud mayor, entonces la deformación interna se va a incrementar y va a pasar de ser una columna corta a una columna esbelta, dado que se va a tener que tomar en cuenta las deformaciones. Y esas deformaciones van a ser consideradas en el análisis de segundo orden. Por lo tanto, entonces, nosotros vamos a considerar el comportamiento de las columnas esbeltas con carga axial concéntrica, adicionándoles el efecto de la deformación interna. A eso le llamamos el efecto de segundo orden. Repito, entonces, la consideración de segundo orden implica tomar en cuenta la deformación interna que se produce en una columna al ser sometida a una carga axial. Los momentos de segundo orden van a incrementarse, ¿no es cierto? Y eso va a determinar el esfuerzo en ella, se va a incrementar. Por lo tanto, va a haber una carga máxima, que le llamamos la carga crítica o la carga de estabilidad, y estos elementos, lógicamente, van a fallar por pandeo, y de hecho, va a depender mucho la longitud efectiva. Recuerden ustedes que nosotros habíamos visto en el curso de mecánica de materiales la estabilidad de las columnas que dependían, naturalmente, de su tipo de apoyo, superior e inferior, para garantizar la estabilidad. Esa consideración la plantea Euler en su teoría y considera que un P crítico es igual, la carga crítica es igual a pi al cuadrado por EI, la inercia, la rigidez, la flexión, entre la longitud efectiva al cuadrado. Y la longitud efectiva no es otra cosa que K, ¿no es cierto?, por la longitud nominal. ¿Ah? De tal modo entonces que podemos emplear dos criterios, ¿no? Vamos a ver un momentito
KLU sobre R. ¿Y qué cosa es R? El radio de giro. El radio de giro ya lo hemos visto en el curso de estática, en la cual tendríamos que eso representa la raíz cuadrada sobre el área, ¿de acuerdo? Sobre el área. Entonces, habíamos indicado que el P crítico, o sea, la carga, ¿no es cierto? La carga depende del valor de K, ¿no es cierto? El valor de K. ¿Y qué cosa es el valor de K? El valor de K no es un valor, sino un valor de reducción de la longitud nominal. La longitud nominal es la longitud de empotramiento de extremo a extremo, ¿no? Podremos tener articulado, libre, doble articulación, articulado empotrado, en fin, todas estas características, y esto nos permite reconocer que tenemos valores menores que la unidad, iguales que la unidad o mayores que la unidad. Vamos a ver entonces que acá tenemos dos grupos realmente, aquellos que son menores que la unidad, aquellos que son mayores que la unidad, ¿de acuerdo? Y eso va a determinar la estabilidad de la columna. De tal manera entonces que una manera, ¿no es cierto?, de encontrar la esbeltez es a través de la relación LU, ¿no es cierto?, LE sobre R. Pero ¿qué es LE efectiva? LE efectiva no es otra cosa que K por LU, ¿no es cierto?, la longitud nominal por K sobre el radio de giro. Sobre esta base entonces podremos deducir si es que una columna es esbelta o no es esbelta, ¿de acuerdo? Y puede fallar por resistencia o puede fallar por pandeo. Bien, aquí tenemos las relaciones, que eso de aquí, pues, nos caracteriza a la relación del P crítico, ¿no? Con la esbeltez. Bien, vamos a considerar entonces que como cuando nosotros vamos a diseñar columnas esbeltas, lo vamos a hacer mediante un método aproximado. ¿Qué trata ese método aproximado? De magnificar los momentos de primer orden, MU, por un factor de amplificación delta, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a volver a amplificar, eso significa, este elemento, este valor de delta, aquí, permítanme un segundo, este valor de delta, ¿no es cierto?, va a servir, ¿no es cierto?, para que nosotros amplifiquemos por segunda vez. Entonces, el análisis de segundo orden, ¿no es cierto?, de segundo orden, va a obedecer a este delta. Y este delta va a tener dos referencias. El delta de NS, ¿no es cierto?, ya lo vamos a ver en un momentito, y el delta de S, ¿de acuerdo? Esta va a estar aplicado a la carga muerta y la carga viva. Y este delta de S estará aplicado a la carga de sismo. Hablo de momentos, ¿está bien? Es decir, el momento de la carga muerta, el momento de la carga viva, será amplificado por este factor. Recuerde que este factor de aquí es mayor que la unidad, ¿está bien? No tiene sentido que sea la unidad o menor que la unidad. Y este delta de S dependerá del momento de la carga de sismo. Entonces, cuando nosotros tengamos un valor delta de NS calculado, ¿de acuerdo?, afectará, repito, a la carga muerta y a la carga viva. Y cuando tengamos el delta de S, afectará a la carga de sismo. Por lo tanto, eso corresponde a la segunda amplificación, el análisis de segundo orden. ¿Cuál es el análisis de primer orden? Bueno, el análisis de primer orden son las 5 combinaciones, ¿cierto? 5 combinaciones que nosotros ya hemos amplificado. 1.4, el momento de la carga muerta, más 1.7, el momento de la carga viva, y así sucesivamente, ¿cierto? Si se dan cuenta, entonces, este es el análisis de primer orden, ¿no es cierto? Y este de aquí es el análisis de segundo orden. ¿Qué quiere decir? Que este MU, ojo, este MU de aquí, perdón, un segundito, este MU, mire, ve que no quiere escribir, ahí, ese MU que viene del primer orden va a ser amplificado otra vez, por segunda vez. Por eso se le dice análisis de segundo orden. ¿Listo? Bien. ¿De qué depende este delta? Bueno, ese delta ya lo vamos a ver, vamos a calcularlo en un momentito, pero depende de la relación de la carga axial aplicada y la carga crítica, ¿cierto? Es decir, a mayor carga crítica, lógicamente, este valor tendrá que aumentar para considerar ese efecto, ¿cierto? También depende de la relación de los momentos amplificados en los extremos, o sea, el M1 y el M2, momentos extremo superior e inferior. Lógicamente de la geometría, porque a menor sección, ¿no es cierto?, más efecto de esbeltez. Muy bien. ¿Y cómo vamos a
saber si una columna es esbelta o se le tiene que aplicar el análisis de segundo orden. Pues vamos a considerar que una columna no actúa sola, ¿no? Una columna forma parte de un pórtico, ¿está bien? Forma parte de un pórtico. Entonces, vamos a señalar aquí, vamos a dividir que los pórticos pueden ser arriostrados y no arriostrados. ¿Qué significa esto? Pórticos arriostrados, ¿no es cierto? O sin arrestamiento. Este es pórtico sin arrestamiento, aquí, y pórticos con arrestamiento, o sea, pórticos arrestados o no arrestados, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos sin, voy a ponerle así, sin desplazamiento lateral, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pórticos con desplazamiento lateral, ¿está bien? Así. Entonces, por ejemplo, mire, este pórtico de aquí es un pórtico arriostrado. Y este pórtico de aquí es no arriostrado. Vamos a no arriostrado. ¿Por qué? Este pórtico de aquí es arriostrado porque no tiene desplazamiento lateral, dice acá, sin desplazamiento lateral. ¿Cómo puede un pórtico no desplazarse lateralmente si tiene carga signo? Bueno, es muy sencillo. Si nosotros tenemos aquí una placa, ojo, tengo una placa, entonces este pórtico va a ser, entre comillas voy a poner, detenido, ¿no? O sea, le impide el desplazamiento. Esos son los pórticos duales, es decir, que tienen columnas y también tienen placas, entonces le impide, o tiene suficiente rigidez lateral, entonces que el desplazamiento es menor. Entonces, si yo tengo aquí una longitud LU, ¿no es cierto? La longitud efectiva va a ser reducida por el valor de K por la deformada de la altura del entrepiso de la columna. Sin embargo, si no tuviera yo una placa que me rigidice, ¿cierto? No lo tuviera, entonces el pórtico este se desplazaría sin ningún inconveniente, es decir, tendría desplazamiento. Entonces un pórtico no arriostrado, ¿cierto? Tiene desplazamiento. Entonces la segunda parte, un pórtico no arriostrado, ¿no es cierto? Tiene desplazamiento, ¿de acuerdo? Así. Entonces la pregunta está, ¿y cuál vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar los dos. Pero la pregunta es, ¿y quién tiene efecto de esbeltez? Pues tendrá, lógicamente, el que no sea arrastrado, ¿no? Si no es arrastrado, entonces va a tener un desplazamiento lateral. ¿Y qué va a pasar con la altura? ¿No es cierto? Esta altura, fíjese, LU, la altura entre el piso de la columna. Si ustedes ven, se da cuenta que se va a amplificar. ¿Está bien? Se va a amplificar. Va a crecer esta altura, por lo tanto, en vez de disminuir esta altura, ¿no es cierto? Va a amplificarse. Y al amplificarse, tendremos que agregarle lo que llamamos un MC, que es el factor de amplificación, delta de NS o delta de S, multiplicado por el M1 o el M2, ¿de acuerdo? Para que así se contemple este efecto. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a identificar que una columna pertenece a un pórtico arrastrado o no pertenece y cómo vamos a cuantificar eso? Bueno, vamos a reconocer a continuación que lo que tenemos es un índice, un valor Q, el índice de estabilidad de entrepiso, que nos va a determinar si es que el pórtico es arrastrado o no arrastrado. ¿Qué significa? Si la columna que estamos analizando pertenece a un pórtico arrastrado o no arrastrado. ¿Y cuándo es un elemento arrastrado? O sea, que no tiene efecto, cuando el valor de Q es menor que 0.06. Entonces, ahí es no arriostrado. No, perdón, arriostrado. Sería arriostrado. ¿Sí? Sería arriostrado. ¿Por qué? Porque es un valor muy pequeño. Si el valor es mayor que 0.06 y menor que 2.5, entonces este es un elemento no arriostrado. ¿Sí? No arriostrado. Por lo tanto, aquí afecta o no afecta. Si está arriostrado, la deformación es mínima. Entonces, no afecta. ¿Okay? No afecta el análisis de segundo orden. Y en este caso, cuando no es arrastrado y hay deformaciones grandes, entonces sí afecta, ¿no es cierto?, la esbeltez. ¿Ya? Sí afecta la esbeltez. Eso quiere decir entonces, si no afecta, me quedo con el análisis de primer orden.
Pero cuando yo tengo este efecto de Beltès, entonces sí vamos a amplificar por segundo orden. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra manera de chequear es con, como dije, el L efectivo entre R. Pero el L efectivo es K por LU sobre R. Para un valor menor que 22, la Beltès es despreciable. Así como 0.06 para el valor de índice de estabilidad entre pisos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una manera que nos lleva al uso de una tabla que es Jackson-Moreland. Vamos a ver en un momentito, pero no lo vamos a usar, ¿no es cierto? Este es para calcular, este es el nomograma de Jackson y Moreland. Vamos a calcularlo a través de los valores, ahí, un segundito, los valores de, aquí está, el índice de estabilidad entre pisos, ¿de acuerdo? Esto de aquí. ¿Y esto dónde se encuentra? Bueno, esto está en la norma, ¿cierto? Vamos a chequear la norma. Si nos vamos al capítulo 9, 10 sería, ¿no? 65 vamos de base. Estamos en el 9 aquí, vamos a irnos al capítulo 10. Un segundito. Y acá estamos en el capítulo 10, entonces si se dan cuenta, el capítulo 10 tiene la flexión y la carga axial. Entonces, en su segunda parte, que es diseño, aquí está, ¿no es cierto? En este caso, bueno, hablamos de la capacidad, ¿no es cierto? Nominal máxima. Sin embargo, más acá abajo tenemos, ¿no es cierto? Después de efectos, acá está. En la 1010 tenemos el efecto de esbeltez para elementos en compresión, esto es en columnas. Por lo tanto, aquí tendremos en la 1011 la característica de los momentos magnificados. ¿Qué significa esto? Pues que tendremos que emplear un segundo coeficiente, es decir, una segunda amplificación, que le llamamos nosotros M1 y M2. O sea, la fuerza axial PU se queda con el análisis primero, pero los momentos magnificados, ahí está, M1 y M2, en los sistemas de la columna, cuando se requiere, si la deriva, o el desplazamiento entre pisos, ¿no es cierto? Delta sub cero, perdón, deben ser calculados a través de un elástico, análisis elástico de primer orden. Pero eso significa que nosotros deberíamos encontrar mediante el análisis sísmico ese delta sub cero, cosa que lamentablemente por el momento no lo pueden calcular, ¿no? No han llevado el curso de sismoresistencia. Por lo tanto, entonces, nosotros le daremos información relevante, como este control de deriva, ¿no es cierto?, para que usted pueda trabajarlo. Pero ya en el próximo ciclo, cuando usted lleve edificios, ya podrá calcularlo de una manera directa. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos entonces, aquí está, el índice de estabilidad entre piso, cómo se calcula, aquí lo tenemos, ¿cierto? Esto es la sumatoria de PU, ¿qué cosa es el PU? Todas las cargas que llegan al nivel. Este delta sub cero es la deformación relativa del nivel superior e inferior del entrepiso que queremos calcular, ¿cierto? PU es la sumatoria de las cargas amplificadas, carga muerta y carga viva acumuladas desde la parte superior hasta el extremo, que se analiza. El cortante, ¿no es cierto? El cortante amplificado de entrepiso debido a cargas laterales, o sea, carga de sismo, y la altura de entrepiso medida piso a piso. Por lo tanto, fíjese, el valor de de Q, el índice de estabilidad entre piso, pues depende de factores que son sismoresistentes, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, no vamos a utilizar ese dato para construirlo, sino le vamos a dar información para que usted pueda retomar esta expresión. Es decir, le podemos dar el delta sub cero, ¿cierto? El BUS, pero la carga última, usted tendría que calcular la altura entre piso, bueno, ese es dato. Y eso nos lleva a que nosotros podemos controlar. Aquí dice claramente que se puede suponer como ariostrado, ojo, suponer como ariostrado, o sea, que no hay efecto de segundo orden, cuando el valor de Q, ojo, cuando el valor de Q es menor que 0.06, ¿de acuerdo? Lo que habíamos dicho anteriormente. Fíjense, vamos a colocar esto aquí para que quede muy claro. Entonces, habíamos dicho que el valor de, aquí permítanme un segundo, así, el valor de Q, cuando el valor de Q, ¿no es cierto?, es menor,
menor o igual, dice, menor o igual que 0.06, entonces solamente me quedo con el análisis de primer orden, ¿cierto? Eso dijimos hace un momentito. Y cuando el valor es mayor que 0.06, perdón, vamos a hacerlo por aquí. Ya. 0.06, así, menor que Q, menor que 2.5. Cuando tenemos este rango, entonces sí nos vamos a ver afectados con el análisis de segundo orden, ¿de acuerdo? Aquí entonces ampliaremos a los delta NS, ahorita vamos a ver eso, y el delta DS, ¿de acuerdo? Así. Entonces, una buena manera de chequear si afecta o no afecta, es decir, una columna que pertenezca a un pórtico, es primero el análisis del índice de estabilidad de entrepiso que le damos al valor de Q. ¿Listo? Así. Repito entonces, este índice entonces usted lo va a poder calcular directamente cuando lleve el curso de sismoresistencia. Mientras tanto, no lo va a poder calcular. Sin embargo, esa información se la podemos brindar o le podremos dar informaciones relevantes para que usted calcule todo el valor de Q, que es el que interesa, ¿no es cierto? Si usted tiene el valor de Q, entonces podrá determinar si es que es mayor o menor que 0.06 o menor que 2.5. ¿No? Sería entonces aquí, cuando es menor que 0.6, entonces no afecta. Cuando es entre 0.06 y 2.5, sí afecta. Sin embargo, cuando es mayor que 2.5, si el índice de estabilidad entre piso es mayor que 2.5, entonces hay que rediseñar la sección. ¿Qué significa esto? Pues aumentar la rigidez de la columna, ya que sería una columna muy débil. ¿Estamos? Aumentaríamos el tamaño de la sección para que la rigidez tenga suficiente valor y el índice de estabilidad entre piso pues esté en un orden razonable. Muy bien, señores, entonces fíjense, estamos en la norma y en la norma nos facilita varias cosas que debemos reconocer. Por un lado, ¿no es cierto?, establece la relación del valor de el efectivo entre R, ¿está bien? Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con este MC, es decir, el M2 o el M1 va a ser afectado por el delta NS. Recuerden que este es para momentos de carga muerta y momentos de carga viva, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se calcula? Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Es una expresión un poquito complicada, por decirlo menos, ¿no? C sub M es una relación de M1 y M2. ¿Qué es M1 y M2? Son los momentos de análisis de primer orden del momento superior e inferior, ¿no es cierto? Si yo tengo una columna, aquí tengo un M1 y un M2 en la parte superior e inferior, ¿estamos? De eso depende C sub M. Aquí lo otro sería 1 menos PU, la carga última, entre el 0,75%, el 75% del P crítico, el P crítico lo tenemos aquí, que es en base a la teoría de Euler, ¿de acuerdo? Y el C sub M lo tenemos aquí, ¿cierto? El C sub M, como ya había dicho, es una relación de M1 y M2, de tal modo que el valor debe ser mayor o igual que 0.4. ¿Está bien? Entonces, calcular el delta, el primer delta, delta NS, para este efecto, delta NS, entonces, fíjese, tendríamos que dar algunas informaciones para que usted lo calcule. Eso de aquí ya lo puede calcular cuando lleve el curso de sismoresistencia. Bien, y en el delta de S, ¿no es cierto? Lo tenemos aquí, el delta de S, aquí está el delta de S, y eso representa este factor de aquí, ¿ya? De tal manera que el delta de S no es otra cosa que 1 entre 1 menos Q. Ese es el valor de delta de S, ¿sí? El delta de S, que afectará los momentos. ¿Hay otra manera de hallar? Claro que sí, pero de una manera un poquito más compleja, ¿no es cierto? El delta de S lo tenemos aquí, que no es otra cosa que esta de acá, ¿no es cierto? Repito, eso ya requiere de conceptos de sismoresistencia. ¿Listo? Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, esto está debidamente fundamentada en la norma. Vamos a revisar qué significa esto, un momentito. Y claro, eso está en nuestras expresiones que estamos revisando aquí, ¿cierto? Y lo que tenemos es que si el valor, ¿no es cierto?, de Q es menor que 0.06, entonces el elemento se considera como arrastrado, por lo tanto, el efecto de deflexiones laterales
es despreciable, ¿de acuerdo? Es despreciable. Sin embargo, nosotros vamos a considerar entonces, fíjense, repito, si el valor de Q, esta sumatoria y toda esta operación menor que 0.06, entonces el elemento será arrastrado, entonces no tendremos efectos de esbeltez. Por lo tanto, solamente analizaremos con el análisis de primer orden. Pero si es que el efecto es mayor, ¿no es cierto? Aquí está lo que hemos trabajado, ¿no es cierto? Hace un momentito, un poquito más de explicación nada más. Pero si es que el valor de Q es mayor que, entonces el valor de delta de S, mayor que 0.06, tendremos que emplear ese criterio, ¿ya? Bien, entonces aquí está, fíjense, el valor de delta de NS, ¿no es cierto? En función del P crítico, estamos, y el C sub M. Y aquí es el valor de C sub M, y luego tendremos el delta de S, que ya lo hemos visto. ¿Eso qué significa esta expresión? Que naturalmente significa que vamos a reconocer que existe un efecto, ¿no es cierto?, del delta de S cuando tenemos un pórtico no ariostrado. Cuando tenemos un pórtico no ariostrado, ojo, quiere decir que tendremos que emplear las características del efecto, ¿no es cierto?, para la carga de sismo. La carga de sismo es M1S, M2S multiplicado por el delta de S, ¿de acuerdo? Multiplicado por el delta de S. ¿Cómo se calcula? Perdón, ¿cómo se calcula aquí el delta de S? Aquí lo tenemos. 1 entre 1 menos Q es el valor de delta de S, ¿de acuerdo? Y eso nos determina entonces el efecto sobre la característica del momento de sismo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos digamos, un desplazamiento lateral, entonces tenemos que considerar que el pórtico no es arrastrado. Es decir, que tiene grandes deformaciones. Por lo tanto, sí hay efecto de esbeltez y eso significa considerar el delta NS o el delta DS para los valores, digamos, de crecimiento. O sea, el momento nominal, ¿no es cierto? Cuando tengo este efecto, el momento nominal, ¿cierto?, de la carga muerta y carga viva, estarán simplemente multiplicados por la unidad y el delta de S multiplicará al momento de sismo en su factor que encontremos. Por ejemplo, 1.07, 1.08, en fin, ya veremos eso en una aplicación de ejercicios. ¿Listo? Muy bien, de tal manera entonces que aquí se complementa considerando el valor de delta de S, otra forma de calcular, un poquito más compleja, pero eso significa para nosotros que vamos a considerar las cargas, ¿no es cierto?, con el efecto P delta cuando el pórtico es no arrastrado. Cuando es arrastrado, bien, cuando es arrastrado, no necesitamos aplicar el efecto P delta, ¿de acuerdo? Solo nos quedamos con el análisis de primer orden. ¿Listo? Bien, yo sé que esto es un poquito teórico todavía, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues la próxima clase vamos a aplicar algún ejercicio para considerar este efecto. La razón es muy simple, porque tenemos que primero analizar si la característica de la columna que pertenece necesariamente a un pórtico es arrastrado y no arrastrado. Eso significa calcular por lo menos el índice de estabilidad entre pisos. Allí decidiremos entonces si es que vamos a emplear el análisis de segundo orden o nos vamos a quedar con el análisis de primer orden. Si fuera lo segundo, ¿no es cierto?, nos quedamos con el análisis de primer orden con las combinaciones de carga. Pero si el índice de estabilidad entre pisos es mayor que 0.06, entonces tendremos que aplicar la segunda, digamos, la segunda magnificación, que es el análisis de segundo orden. Por lo tanto, habrá que calcular el delta de S y el delta de NS. ¿De acuerdo? Muy bien, yo les sugiero que revisemos esta lectura un poquito más detenidamente. ¿De acuerdo? Este material está en el aula virtual. Y claro, como hemos visto, también está en la norma, ¿cierto? Porque forma parte de nuestra norma. Aquí, ¿cierto? Todo esto de aquí. Entonces, sería bueno que le dé una leída y luego ya en base a eso nosotros vamos a aplicar la próxima clase un ejercicio. No quiero comenzar un ejercicio que nos quede el tiempo muy corto, entonces lógicamente se quedaría trunco. Preferiremos que tengamos un tiempo apropiado para desarrollar un ejercicio
completo. Luego de esto, ya podremos entrar entonces al análisis de condición biaxial con el efecto de esbeltez que se crea por conveniente o no. ¿De acuerdo? Entonces, para emplear el criterio de verificación por condición biaxial, debemos considerar previamente si existe una amplificación de segundo orden o simplemente nos quedamos con la amplificación de primer orden. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante antes de realizar el análisis de condición biaxial. Muy bien, señores, no sé si tendremos alguna inquietud adicional, alguna pregunta adicional. Repito, yo sé que este tema todavía es un poco lejano, un Profesor, poco... Sí, le escucho. Dígame, Daniel. ¿el DNS será uno cuando simplemente sea riostrado o va a variar? ¿El delta de qué me dijo? ¿No lo escuché bien? ¿El delta DNS será uno Ya. cuando sea riostrado? Sí, lo que pasa es lo siguiente. A ver, acá lo tenemos. Primero, vayamos por el criterio de el índice de estabilidad entre pisos, que es Q, ¿de acuerdo? Primero el Q. El valor de Q nos va a indicar si es que es arrostrado, es decir, que no tiene efecto de esbeltez, la columna que vamos a analizar, ¿no es cierto? Si su valor de Q es menor que 0.06, ¿ya? Si el valor es menor que 0.06, entonces la columna solo tendrá el efecto en todos sus sentidos, de carga axial, de momento flector, las combinaciones de carga, ¿cierto? Combinación 1, 2, 3, 4, 5. Ahí queda, ¿de acuerdo? Eso es una columna que pertenece a un pórtico arriostrado, o sea, que no tiene desplazamiento. Sin embargo, si es que el valor, ¿no es cierto? El valor de, un ratito, ahorita lo ponemos, acá está, pero cuando nosotros tenemos, a ver, vamos a regresar aquí para que tengamos el punto de partida, ¿no es cierto? Aquí. Si el valor, ¿no es cierto?, de Q, el índice de estabilidad entre pisos, es mayor que 0.04, entonces debemos considerar que el elemento, la columna, pertenece a un pórtico no ariostrado. Y cuando tiene pertenece a la columna a un pórtico no ariostrado, quiere decir que sí hay que amplificarlo, ¿ya? Sí hay que amplificarlo. Es decir, vamos a añadirle el efecto de segundo orden. Por lo tanto, el efecto de segundo orden va a implicar para nosotros añadirle el delta DNS para la carga muerta y la carga viva y el delta DS para el efecto de la carga de sismo. ¿Está bien? Así. Entonces, de tal manera que cuando nosotros tenemos un pórtico no arriostrado, es decir, que se puede desplazar, ¿no es cierto? Se puede desplazar, entonces el que más va a sufrir va a ser el momento de sismo, ¿sí? El momento de sismo porque va a ser afectado por un delta de S, que lo podemos calcular aquí, fíjense, aquí lo tenemos, ¿cierto? Es 1 sobre 1 menos Q, que es el valor del delta. Y en ese caso, solo en ese caso, ¿no es cierto? Los momentos de carga muerta y carga viva podrán emplearse con un coeficiente de NS igual a 1, ¿ya? Sí, yo sé que ahorita está un poco, como dije, tenemos que hacer un ejemplo para que se pueda entender esto un poquito más, ¿ya? Pero, repito, lo vamos a plantear para la siguiente sesión. Ahora, también es cierto que todos estos valores, estas cargas y todo esto de aquí, pues obviamente, si no tenemos digamos, la base del análisis sísmico, la verdad que no vamos a poderlos entender mucho. Vamos a tratar de explicar algunos valores, ¿cierto? Por ejemplo, este valor de aquí, la deriva, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? O sea, el delta sub cero, ¿qué es la deriva? Vamos a explicarlo un poquito más adelante. ¿Y qué cosa es el BUS, ¿no? El cortante basal en el nivel específico. Pero eso, lógicamente, son conceptos de sismo resistencia, ¿ya? Muy bien, señores. No voy a adelantar nada más para no confundirlos más. Así que en la próxima sesión vamos a hacer un ejemplo para poder aplicar esto. Dígame, María Daniela. A ver, creo que tenemos una consulta. Buenas noches, Ah, ya, profesor, ¿me ok. escucha? Sí,
Sí, sí, claro que sí, ahora sí, digamos. Sí, disculpe, mi pregunta era acerca del trabajo. Lo que pasa es que al comienzo de la clase mi compañera María Fernanda le hizo una pregunta relacionándose con las vigas a Ya. evaluar en el eje D. Sin embargo, no me quedó muy clara la respuesta. Creo que la pregunta era si se utilizaban las vigas rectangulares, eso sí me quedó claro, y también se utilizaban Sí, lo que eran los momentos negativos y positivos en la derecha, en el centro y en la izquierda. sí, Sin correcto. embargo, no me quedó muy claro lo que era más o menos la ubicación de la viga. Lo que yo entendí más o menos es que la viga iría a lo largo del eje DD. A ver, miren, vamos a, voy a sacar el documento, permítame un segundo, ¿perdón? Ya acá. Bueno, lo que me están pidiendo es el eje D, ¿no es cierto? Este eje de aquí, estamos. Y dependiendo de la dirección del aligerado, bueno, tendrá mayor o menor carga, pero si nosotros, digamos, voy a girar esto de aquí, así, ¿no es cierto? Y yo necesito este eje. Y este eje tiene entonces como diagrama, digamos, de momento flector, voy a dibujar una referencia nada más, ¿no es cierto? Tendríamos aquí este eje de aquí, tiene un diagrama de esta naturaleza. ¿Está bien? Así. Ese es su diagrama. ¿Ya? Así. Bueno. En este caso, entonces, nosotros por la teoría de, usted puede usar varias alternativas, ¿no es cierto? Si es que es compatible con el método de coeficientes, pues con el método de coeficientes va a tener aquí 1/24, 1/16, ya ustedes eso deciden. Y aquí tengo dos momentos, por la izquierda y por la derecha tomamos el mayor. O sea que este momento negativo siempre será el mayor. Este momento negativo, bueno, el que encuentre, y aquí tengo un momento positivo. Entonces, para hablar de diseño, yo tengo siempre dos tramos, es decir, a la izquierda o derecha, ¿de acuerdo? A la izquierda o a la derecha para el negativo y en la parte central para el positivo. Entonces, lo que le decía a su compañero es que hay que hacer para cada tramo hay que hacer dos diseños, ¿no es cierto? El negativo y el positivo. Entonces tendremos que diseñar aquí, vale, lo voy a cambiar de color, tengo que diseñar aquí para este momento negativo, para este momento negativo y para ese momento positivo. Eso es lo que le expliqué. Entonces quiere decir que usted tendrá que diseñar todos los tramos. ¿Cuántos tramos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Pero resulta que el tramo 1 es igual al tramo 5, el tramo 2, ¿no es cierto?, es igual al tramo 4. Por lo tanto, podríamos simplificar a tres diseños, ¿no? El 1 y el 5, que es el mismo, el 2 y el 4, que es el mismo, y el número 3, ¿no? Para poder hacer simplificar el trabajo. Ahora, yo lo que les decía es que no entendía por qué aquí le colocan una viga T, ¿no es cierto? Porque aquí no existe una viga T. Esta es una viga rectangular, ¿sí? Esta es una viga rectangular, al igual que esta viga de aquí es rectangular, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo la cara en los extremos, la cara la tengo aquí, y la cara la tengo aquí de este lado, ¿cierto? Y esta es una viga rectangular, esta viga de aquí, ¿no es cierto? Esta es una viga rectangular. Claro, aquí tengo aligerado, ¿no es cierto? Así, por llamarle así, pero esta es una viga rectangular, ¿de acuerdo? A eso es lo que yo entendí la pregunta. No sé si eso aclara lo que están trabajando. Claro, ¿Aló? en ese caso, para hallar los momentos, si es que usamos el método de coeficientes, Ujú. tendríamos que ver si los apoyos son solidarios o no solidarios para sacar lo que Correcto, son los así es, momentos. así es, así En es. este caso, tendríamos que evaluar las vigas con los momentos negativos, por lo que estoy viendo, que se encuentran, digamos, como que en los extremos de la losa. Sí, correcto. O sea, la losa tiene en los extremos una viga y cuando es una viga es no solidario, ¿cierto? Para que sea solidario tendría que ser esto una placa, ¿no? En este caso, fíjense, para eso sería para la ligera, pero para la viga yo tendría una columna, ¿cierto?
Repito, para la viga, esta viga del eje 4 yo tendría aquí una columna, por lo tanto, sí es un extremo solidario. Hola. Ya, profesor, esta evaluación con un extremo solidario me pareció leer Sí. en el archivo del trabajo que solo se hace la evaluación para el piso 2 o tendríamos que hacer para todos los pisos, porque en el último No, 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 piso no, ya se fue. un solo nivel. Sí, sí, es Ah, ok. demasiado estar haciendo todos los niveles. Un solo nivel. Ustedes escogen el segundo, el tercero, un solo nivel. Sí. Profe, y en este caso, como son 3 cálculos por cada tramo, ¿cuál No, en sería? realidad serían, perdóname, serían 9 cálculos. Mire, ve, para el tramo 1 tendría 1, 2, 3 cálculos. Para el tramo 2, 1, 2, 3 cálculos. Ya van 6. Para el tercer tramo, 1, 2, 3 serían 9. Claro, ajá, en total serían nueve cálculos. Ujú. Ajá. Pero, ¿cuál sería el dibujo o el diagrama de distribución de ceros al final? Eso es lo que me Ah, ya, confunde. correcto. Sí, está bien, no hay problema. Mire, voy a hacerle solamente una parte, ¿ya? De acuerdo, aquí, solamente esta parte. Una vez que yo tenga todo ya definido, voy a tener esto de acá, ¿sí? Voy a hacer hasta acá y esto va a continuar. Entonces tendría esta columna, tendría esto de aquí y esto va a continuar, ¿cierto? Así. Bien, ahora voy a colocar el acero que es general, o sea, aquí tengo que encontrar el acero de aquí, acero 1, acero 2, acero 3 y así, ¿no es cierto? Voy a continuar con todos ellos. Entonces, lo que hago es compatibilizar, entonces encuentro 2 barras a lo largo de, entonces formo mi canastilla, 2 barras a lo largo de, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podría usar 2 de 3 cuartos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y aquí también 2 de 3 cuartos, estoy asumiendo, ¿ah? Y luego entonces voy a añadir, para este momento de la izquierda, ¿necesito algo más? No, queda ahí nomás. Para el momento negativo, ¿necesitaría de repente 2 varillas más? Sí, puede ser. Aquí puede ser que necesito 1, sí, puede ser. Aquí también. Entonces, ¿qué voy a tener? Fíjense, aquí voy a tener 2 varillas de 3 cuartos, está bien, que corre de largo. Aquí podría usar de repente 2 varillas de 3 cuartos adicionales. Aquí podría necesitar una varilla de 3 cuartos. Aquí las 2 corridas de 3 cuartos. Y aquí podría necesitar una de media, ¿no es cierto? Y 2 de 3 cuartos, por ejemplo. Y eso va siendo resultado del análisis y la compatibilidad del acero que voy encontrando. Entonces voy utilizando mis posibilidades de combinar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esta varilla corresponde a esta de aquí, esta varilla le corresponde a esta de aquí, esta le corresponde a esta de aquí, y así sucesivamente, y voy avanzando hacia la derecha, ¿cierto? Ese es el proceso. Entonces, profesor, para esta segunda entrega, solo en AutoCAD le deberíamos presentar esa viga, pero de una vista transversal, entonces. Más no, ya no se Así es. colocan los aceros en la planta como lo hicimos para las losas No, 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 aligeradas. no, no, no. No, no, pues, o sea, no. Una cosa es el aligerado y otra cosa es los Ah, elementos ok. principales como viga, sí. La viga se dibuja de esta manera. Por ejemplo, esta Transversal. vendría a ser la viga 101, ¿no es cierto? De 30 por 50, por ejemplo, ¿no es cierto? Y este es su desarrollo, ¿de acuerdo? Este es su desarrollo. En el caso de, de una, digamos, de un aligerado sí se hace en planta, ¿no? Eso se hace en planta, ¿no? Como lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Eso sí se hace en planta, pero en el caso de una viga no se hace en planta, se hace en elevación, ¿ya? Se hace en elevación. ¿Listo? Profesor, disculpe, ¿es necesario colocar estribos No, o no hemos solo visto el acero? todavía, o sea, no, no, así como está, va a quedar así como está, porque lo que usted encuentra en acero lo va a trasladar al acero longitudinal, pero no hemos visto todavía estribos, o sea, no, no tienen que colocar los estribos. No hemos aprendido todavía a hacer eso, ¿ya? Ah, claro. Ok, profesor, gracias. Listo, muy bien, gracias por la pregunta. Bien, señores, ahí nos quedamos, ¿sí? Sí, a ver, tenemos otra inquietud. Dígame, Profesor, dígame. disculpe, hace tiempo yo recuerdo haber visto una tabla en la que indicaba la longitud de los, cuando colocas doble acero en una sección.
Ya, ¿Ya? al inicio de un borde, ya sea eh, colaborativo o no colaborativo, te Ujú. indica L tercios, creo, y cuando está al, al medio de una viga que se extiende, es un Ya. tercio o un quinto. Ya, no sé Sí, sí, si tendrá una eso, tabla porque le estaba sí, buscando, pero no la encontré y me sí, guié solo de un ejemplo que usted hizo. claro, claro, eso está, mírenme, y lo voy a poner en este momento para recordarles, eso lo hicimos en aligerado. Ya permítame un segundo, eso lo tengo aquí, un segundito, por favor, los más, ya ni veo dónde están, pero a ver, por ahí están, un segundito, los más, línea de Creo que es influencia, losa aquí, armada en una dirección. O no, no, es en la primera, creo que es aquí, un ratito, acá creo que está. Eh, ah, 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 es losa aligerada, es un ratito. Losa aligerada, no, no la tengo aquí. A ver, por aquí la tenemos, un segundito, un segundito. Diseño Viga T. Los armados puede ser, ¿no? No sé. Pero no sé ahí si creo que lo tengo. estaba. eh, Sí, ahí. no. Bueno, aquí, claro, pero aquí está el resultado, pero no está no está el porcentaje, ¿no? Tenía otra presentación. A ver, permíteme un segundito para encontrar lo que tú me estás comentando. A ver, lo que pasa es que aquí está todo junto y entonces se está haciendo una champaña. Un ratito. Zapatas, zapatas, mira aquí, dentro de- esto ya se rayó. A ver, este es zapatas céntricamente otra horizontal. César más, condición de servicio, no. Vigaste, puede ser esta Vigate. Ajá, aquí, porque Vigate era aligerado, ¿sí? Aquí puede ser, acá está. Sí, esto es lo que tienen que emplear, ¿de acuerdo? Yo les he dicho de que en los extremos pueden colocar una distancia del bastón de L quintos, ¿cierto? Y en las vigas interiores a L tercios, para los momentos negativos. Eso también es válido, ¿verdad? Para sus vigas que van a desarrollar ahora, L quintos, L tercios. Y el refuerzo inferior a L séptimos de la cara, ¿cierto? A L séptimos de la cara, ¿ya? Pueden emplear esto totalmente válido. Y dijimos que si había un bastón adicional, ¿no es cierto? Si había un bastón adicional, le recortaban 30 centímetros de la izquierda, 30 centímetros de la derecha, ¿de acuerdo? Eso sigue siendo válido, ¿ya? Mientras no presentemos otra cosa, ¿sí? Para que tengan una idea de lo que estamos presentando aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí, ¿no? Esta distancia, ¿no es cierto? L tercios y aquí también, y aquí L séptimos y aquí L séptimos. ¿Listo? Sí, Muy bien, profesor. creo que esa era la pregunta, ¿no? Sí. Listo, señores. Ahí nos quedamos entonces. Dígame, Aarón, lo escuchamos, la última. Profe, ¿qué tal? ¿Me puede escuchar? Sí, claro, dígame usted. Yo tengo una duda en un ejercicio en el último ejercicio que resolvió en esta clase. Tengo duda en esos paquetes de tres varillas que usted está poniendo. Ya. Lo que pasa es que usted por facilidad constructiva, usted nos señaló que para vigas y para losas era media la distancia entre varillas, de media pulgada. Entonces, usted ahí está juntando tres varillas y me gustaría saber si para columnas no se consideraría ese pensamiento. Media, ¿cómo es eso de media? O sea, la separación entre varilla y varilla tiene que ser de media. No, 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 o sea, para el proceso constructivo, para una facilidad de proceso constructivo. Ya, O, ¿qué por ejemplo, tiene? para dos capas, usted señaló que la distancia entre varillas era de media. No, dijimos que era de 1 pulgada. Ok, Eso es 1 pulgada, pero fíjense, ese acero, si ustedes se dan cuenta, ese acero es horizontal. ¿Está bien? Este acero de aquí es vertical. A ver si nos damos cuenta, son dos cosas distintas. ¿Ya? Repito,
El acero que estamos colocando aquí nosotros, a ver, señores, vamos a chequear esto, de acuerdo al comentario de su compañero. Estoy empleando 3 paquetes, de acuerdo, un paquete así, ¿cierto? El concreto, fíjense, cae verticalmente, ¿no es cierto? Ahora, el concreto tiene la posibilidad de obstruirse verticalmente aquí. Si yo echo concreto solamente este paquete, el concreto, repito, ¿puede obstruirse? No, ¿no es cierto? Repito, estoy viendo de forma vertical. El concreto cae alrededor de este elemento y lo forra totalmente. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es lo que sucede. Sin embargo, si yo tengo ahora este acero horizontal, ahí sí tenemos el inconveniente debajo de. No tengo garantía que ingrese el concreto, por eso es que hay una separación. Sin embargo, verticalmente este acero sí se ve embebido, ¿no es cierto?, alrededor de, ya que el concreto va a acumularse siempre alrededor de hasta subir y alcanzar la altura del acero. Entonces, una cosa es el acero vertical y otra cosa es el acero horizontal de una viga. Por eso se pueden ensamblar paquetes. Profe, ¿hay un mínimo y máximo de cantidad de varillas que podría formar paquetes? Sí, 3. No podemos hacer paquete de 4. Imagínense 4 aquí, sí tendríamos un entorno central, o sea, aquí en la parte de en medio. Si yo colocara, voy a poner esto aquí, si colocara esto así, este espacio de aquí estaría impedido el ingreso de concreto, ¿cierto? Sin embargo, si yo dejo esto aquí con 3, el concreto puede entrar a todos los lugares, ¿ya? Ah, ok, entonces un máximo de 3. Sí, correcto. Sí, por eso no le pongo más de 3 tampoco. ¿Mejor? Sí, gracias, profe. Ya, ok, perfecto. Muy bien, señores, ya nos vamos. Dígame, David, la Profe, una última. preguntita nomás. La clase Sí, pasada creo que había dicho que la cantidad de aceros, las varillas en las columnas, tenía que ser múltiple de 2 o de 4, no me acuerdo bien. de 4. No, 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 de 4. Siempre de 4. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 caras, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es distribuir de manera homogénea en las 4 caras. Por eso es que aquí hemos empleado de 23 varillas a 24 para ensamblar una proporcionalidad en las 4 caras. Sí. Listo, profesor, muchas gracias. Ok. Muy bien, señores, ha sido un gusto. Buenas noches a ustedes. Cuídense mucho. No salgan. Hasta luego, señores. Vámonos con un poquito de música, un cafecito para la noche. Buenas noches. Vamos a detener la grabación. Gracias por participar. Eso me hace feliz. Buenas noches a todos. Gracias. Totales.